La productora 2054 TV les ofrece en esta oportunidad la entrevista a uno de los reporteros gráficos más importante que ha tenido la República Argentina. Nos referimos al maestro Jorge Calvo. Pero el maestro no solo se ha destacado en este rubro, sino también se ha destacado en el ámbito de la investigación, fundamentalmente en la investigación del desarrollo de la cámara fotográfica de todos los tiempos, desde sus comienzos hasta nuestros días. Esta entrevista ha sido tan importante y tan rica en su contenido que se ha decidido dividirla en dos partes. Así que los dejo que disfruten de este primer capítulo con el maestro Jorge Calvo. Mi nombre es Jorge Calvo. Tengo 75 años. Me dedico a la fotografía histórica, aunque alguna vez hice fotografía social y trabajé de reportero gráfico, pero en definitiva me atrapó todo lo que es la historia de la fotografía, toda la trastienda que tiene, ¿no? Es decir, las famosas placas de vidrio, las placas al gelatino bromuro, en fin, todo eso a lo que hace a la historia. Incursioné en la fotografía como autodidacta allá por 1966-67 más o menos. Recuerdo que organizábamos los picnics de la escuela secundaria. Yo había comprado una camarita de 35 milímetros y con eso hacía fotografías de todos mis compañeros, los que me lo pedían y los que no. Después, otro compañero mío revelaba y copiaba las fotografías. Y luego yo las terminaba vendiendo. Era un pequeño ingreso, pero me sirvió para pagar la segunda cuota de la cámara, que la compré en 2 cuotas. Eso me entusiasmó más. Así que un día me anoté en el Fotoclub Marina, el viejo Fotoclub Marina que estaba ahí en la calle Reconquista, casi Corrientes. Y hice un curso básico. Con eso ya empecé a armar un laboratorio. Y empecé a probar lo que era eso de meterse en el cuarto oscuro, revelar el rollo, copiarlo en papel. Era fascinante. A mí me atrapaba. Un amigo me contacta con la gente del diario El Sol de Quilmes y consigo un puesto como reportero gráfico. Hice mis notas. Bueno, hubo algunas notas que corrimos riesgo de vida. Es una forma de decirlo, pero sí, algunas tareas eran riesgosas. En la época de la dictadura yo había hecho una nota en la cancha de Independiente y cuando volvía con mi motoneta veo tirada una persona en la calle y paré, instintivamente paré para ver qué era. Era un gendarme que estaba muerto. Cuando yo estaba ahí, empezaron a caer autos de todos lados. Bueno, como podés imaginar, me pidieron que entregara la cámara, época de la dictadura, y yo empecé a llorarles que la cámara no, entonces me pidieron el rollo. Y les dejé el rollo. Otra no te queda por hacer. Y después otra fue en una cobertura que hacíamos en Berazategui. Había unos edificios nuevos y se había organizado todo un grupo de gente, un piquete como se dice ahora, para ocupar las instalaciones. Así que estaba el piquete de un lado, la policía del otro y nosotros acá. En un momento determinado
el piquete avanza, la policía empieza a reprimir, y yo como buen reportero gráfico documentaba que la policía no tiraba al aire, la policía tiraba a los cuerpos de la gente. Así que un oficial me vio y pegó el grito: saquen a esos dos de ahí, saquen a esos dos de ahí. Esos dos éramos yo y otro colega. Y nos empezaron a correr. Así que tuve que correr hasta llegar a la camioneta, ahí me estaba esperando el periodista con el vehículo en marcha y salimos como los mejores. Pero sí, la tarea del reportero gráfico no es simplemente hacer un retrato de moda, ¿no? O un partido de fútbol. Tiene cosas de riesgo. Pero bueno, esa es una de las tantas cosas que viví como reportero gráfico. Luego de eso yo conseguí un trabajo con una muy buena remuneración que me permitió a mí dedicarme a lo que realmente me gustaba, que era, como dije al principio, la historia de la fotografía. Eso me permite a mí, por ejemplo, comprar algunos elementos y contactarme con gente que estaba en la movida por recuperar viejos personajes de la fotografía. En esa época se le daba mayor importancia a la imagen fotográfica que a la cámara fotográfica. Así que, bueno, se hicieron congresos de fotografía. Yo me enganché, por así decirlo, en el segundo de los congresos. Y presenté un trabajo. Yo me dediqué, en principio, a rescatar los viejos fotógrafos de Quilmes, o sea, de la zona sur, porque en la época que estamos hablando de fotografía antigua, Quilmes y Berazategui eran un solo municipio, no existía Berazategui. Estuve trabajando en hacer los trabajos de Alcibiades Rodríguez, de Santiago de la Fuente y de otros tantos fotógrafos de Quilmes. Luego, como ya estaba juntando algunas cámaras de fotos, cajoncitos, camaritas de fuelle, cosas sencillas que yo podía adquirir y que podía encontrar. Y muchas cosas también que la gente me regalaba. Los conocidos, al saber de esa pasión que yo sentía por las cámaras, me regalaban esa camarita que estaba en el ropero, o esa camarita que tenían porque era de la abuela. Todo eso me llegó a mí. Parte de mi colección se basa en regalos. En estos momentos tengo cámaras, 460 cámaras. Pero entre como lo mío trata de ser la historia de la fotografía, como te dije al principio, yo tengo ampliadoras, tengo reveladoras, tengo conos de contacto, y en total estamos haciendo un total de 700 a 750 elementos fotográficos. Como yo hacía la historia de los fotógrafos de Quilmes, se me dio por completarla y armar un libro que recibió el nombre de La fotografía en Quilmes de ayer a hoy. Después de eso, con un resumen de otros trabajos que tenía, edité en forma personal un librito que denominé Contando historias de fotografía. Ese libro refleja un poco todas las cosas que yo fui escribiendo a través del tiempo. De 13, 14 congresos que se hicieron de historia de la fotografía, yo participé con trabajo en 12
de esos congresos. Uno de los congresos, digamos, lo más normal es que los congresos se llevaban a cabo en Vicente López o Capital Federal, pero también los hubo en Salta, donde yo me di el lujo de presentar el primer trabajo sobre cámaras fotográficas que hubo en los congresos de fotografía. Yo había elaborado 1 o 2 años antes la historia de la fotografía a partir del origen de la cámara fotográfica. Y ese trabajo lo llevé a Salta y lo proyectamos totalmente. Hicieron una excepción, porque en los congresos generalmente se explicaba el trabajo de cada uno en 15 minutos. A mí me dieron más o menos 40 minutos para que yo proyectara todo mi trabajo. Pero después fuimos a Chile. En el congreso que se hizo en Chile se llevó a cabo la creación de la Sociedad Iberoamericana de Fotografía Antigua, de la cual soy socio fundador porque estábamos ahí, nos invitaron a participar y participamos. Otro viaje fue a Montevideo, después fuimos a Chascomús. En Chascomús había conseguido hacer un trabajo sobre la Casa Hernández y la fotografía en Chascomús y la Cuenca del Salado. Ese trabajo lo presenté en un congreso que se hizo en el Ferio de Exposiciones aquí en Capital, y posteriormente, 2 años después, la gente de Chascomús organizó la Semana de la Fotografía Antigua y fui invitado especialmente para presentar nuevamente mi trabajo. Tino Hernández, que era el único que quedaba en vida de la familia Hernández, hizo una exposición con las fotos que ellos habían conseguido y yo iba con la apoyatura de mi audiovisual sobre la historia de los Hernández. Otro evento que recuerdo mucho fue cuando me contacto con el Centro de Coleccionistas de La Plata. Ellos habían empezado a organizar un evento que se llamó Super Colecciones. El Super Colecciones, en el año 2013, yo me inscribí para participar. Alquilé un espacio que, bueno, lo pude solventar, apoyado por mi familia, y allá llevé parte de mi colección. Las camaritas más antiguas, las camaritas de fuelle, y lo que hice fue relacionar esas cámaras con imágenes que yo tenía también en mi colección, de lo que hubiera sacado cada fotógrafo con ese tipo de cámara. Entonces, estaba la cámara, detrás de la cámara, 2 cuadros con imágenes. Supongamos que, por ejemplo, las primeras cámaras de galería no se podían mover por lo pesadas que eran y lo incómodo que eran, y porque también andar con todo el laboratorio móvil que implicaba el colodión húmedo era un trabajo titánico. Bueno, entonces la mayoría eran retratos. Después estaban las camaritas de fuelle un poco más reducidas, en tamaño más reducido, que permitían llevarlas en la mano. Bueno, con esas había imágenes de paisajes, de viajes. Y después estaban también las camaritas de fuelle. En las cámaras de fuelle había distintas vistas familiares, digamos más. Y una serie de artículos. Había una cámara de plaza, donde se mostraba detrás de la cámara de plaza las famosas
imágenes fotográficas, esas que la mayoría tiene en su casa en tono amarillito, sepia. Bueno, esas. Y logré reunir mucha cantidad de gente en el stand durante los 3 días que duraba. Había una clasificación de acuerdo a lo que vos exponías, se armaba un grupo. A mí me tocó participar o competir con coleccionistas de calentadores, con coleccionistas de calefones, aquel que juntaba lápices de todos los tipos. Y bueno, a mí me dieron en mi sección el reconocimiento del mejor stand. Y eso sucedió 3 años seguidos. Porque como yo dije, tenía una colección tan extensa, al año siguiente, en el 2014, erradiqué todo eso y llevé todas cosas nuevas para que la gente las viera. Y en el 2015 también volví a llevar cosas nuevas y esta última vez se me dio por llevar cámaras raras, cámaras extrañas, no comunes. Entonces, ¿qué pasó? Me animé y como tengo una cámara de galería que es totalmente metálica, pero totalmente metálica, la cargamos en una camioneta y la llevé de Florencio Varela a La Plata. Ahí la armé, tomé una foto de mis 2 nietos, armé un cuadro y colgué el cuadro patas para arriba, como se suele decir, ¿no? O cabeza para abajo. Para armar la experiencia que yo tenía pensada, armé ese cuadro, lo colgué al revés y lo iluminé con una lámpara. De este lado coloqué la cámara de galería con el paño negro. La puse en foco y lo dejé ahí. Empezó a venir gente y la gente miraba la cámara, miraba la foto y no entendía nada. Entonces yo le decía, ¿querés ver la foto? Sí, me decían, pero ¿por qué está así? Levantaba el paño, colocaba la cabeza de la persona a la distancia de lo que era el vidrio esmerilado, bajaba el paño y yo sentía que decían, ¡uy, qué bueno, qué lindo que es esto! Cuando esa persona salía ya había una esperando para mirar, porque había escuchado todo eso y no sabía qué era. Entonces, el tema era ese, explicarle a la gente qué es lo que pasaba. El principio de los rayos de luz que se cruzan, entonces, si yo hubiera colgado el cuadro en una forma correcta, ellos no hubieran entendido porque hubiera aparecido la imagen invertida, ¿no es cierto?, en el vidrio despulido. Entonces puse el cuadro al revés para que la gente común le resultara fácil interpretar la imagen en el vidrio despulido. Cuando salían, me decían, qué bueno, le digo, ese es el secreto del paño negro. El paño negro lo único que hacía era evitar los reflejos para que el fotógrafo pudiera apreciar la imagen que estaba por sacar. Ese era el tema principal de todo. Bueno, en definitiva, todo esto del cuadro al revés tiene una explicación lógica. Para los que estamos en fotografía, a lo mejor ya nos damos cuenta enseguida. Para los que de pronto ven la nota y no saben fotografía, les podemos explicar que la cámara fotográfica es una cámara oscura que refleja los rayos de luz que se proyectan a través del lente de la cámara. Y que el lente de la cámara, al hacer el pase de los rayos de luz, invierte las imágenes. Todo aquel que de pronto alguna vez ha visto un catálogo o algún folleto de rollitos de foto o algo de eso,
ve que hay un arbolito parado y de este lado hay dos rayitas y de este lado está el arbolito invertido. Ese es justamente el principio de la inversión de los rayos de luz. Por eso que para facilitar la visual de la gente que no estaba entendida en fotografía, yo coloqué el cuadro al revés. Pata para arriba o cabeza para abajo, como le queramos llamar, pero para facilitar la lectura de toda esa gente que yo sabía que no conocían fotografía, que lo único que sabían era sospechar qué podía haber tapado debajo de ese manto negro, o por qué antiguamente los fotógrafos se tapaban la cabecita para hacer la foto. Y bueno, ahí creo que le expliqué la parte de fotografía a muchísima gente. Como parte de la colección, tengo unos cajoncitos donde tengo acomodados los chasis de 35 milímetros. Entonces había hecho como un escaparate y estaban todos los cajoncitos parados ahí en ese expositor. Entonces venían los padres con los nenes chiquitos y decían, mirá, con estos rollitos sacábamos fotos nosotros. Con estos rollitos te hacía foto a vos cuando eras chiquito. Son esas cosas que suceden, pero que a mí me dejaban bastante satisfecho. Dentro de lo que es mi colección, tengo cámaras de fuelle, las típicas cámaras de fuelle que se podrían haber usado con el colodión húmedo, allá por 1880, un suponer. Aunque yo sé que esa cámara seguramente es del año 1900, no tiene tanta antigüedad, porque aparte el colodión húmedo, como la palabra lo dice, humedecía un poco algunas partes de las cámaras, lo que tenía una tendencia a que se destruyeran esas cámaras, cierta destrucción. Así que estas que yo tengo, evidentemente se han usado, pero con placa seca. La placa seca es un invento del año 1880 y algo. Entonces ya la placa seca se usó en las cámaras y sirvió para preservar esas cámaras. Yo tengo de esas camaritas, tengo dos de gran tamaño y dos un poco más chicas, que son, una de ellas es de Bausch y Lomb. Tiene la marca que fue vendida por Bausch y Lomb. Pero en este tema de la investigación de fotografía, hemos arribado a la conclusión que los fabricantes de las primeras cámaras, que eran artesanos y que se hacían individualmente las cámaras, no le ponían el nombre. Por eso muchas veces los coleccionistas no encontramos ni marcas en la cámara ni el nombre de un modelo de cámara. Recién, por ejemplo, en el año 1900, exactamente en abril de 1900, me pude contactar con un catálogo de Rossi Lavarello. Y el catálogo presenta esas cámaras de galería y las presenta con nombre de cámaras. Pero en las que yo tengo no hay grabado ni escrito ningún nombre. Después de esas, he tenido, que también tienen cierta antigüedad, la Graflex. La Graflex me encantó porque es una cámara que fue hecha para reportero gráfico. Entonces, ¿qué más que lo que uno alguna vez hizo? Trabajar de reportero gráfico. Y posteriormente a esa, otra cámara que me encanta es la Spigraphy. Tengo una Spigraphy que es del año 1947. ¿Cómo lo sé? Porque Spigraphy imprimía un número a cada máquina que fabricaba. Lo mismo que hacía Leica. Hacían las cámaras y le ponían un número.
Y en un catálogo yo encontré que ese número corresponde al año 1947. La tengo con la valija original, las dos lámparas de flash, las tengo con el porta Propack y las tengo con el chasis doble para placa de vidrio. O sea que la tengo, es un chiche. Si me preguntara alguien cuál es la cámara que más me gusta de mi colección, la Speedgraphic, que no es la más vieja, que a lo mejor por importancia tendría que ser la más llamativa, no. Me encanta como mejor cámara la Speedgraphic. Después de esa he tenido otras cámaras, montones de cámaras. Incluso en mi colección yo tengo algunas camaritas de la primera era de las cámaras digitales. Aunque yo me quedé en lo que es analógico, me cuesta mucho salir a trabajar con una cámara digital. Salgo con los amigos cuando salen a hacer una excursión, un paseo, yo llevo mi cámara digital, pero no es la calidad ni es el arte que consiguen ellos con las cámaras digitales de ellos.